No soy agricultor, no conozco mucho acerca del tema. Eso de sembrar semilla, para que la semilla pueda dar mucho fruto, no. He intentado algunas veces y realmente no ha sido fácil. A veces en casa he tratado de sembrar algunos vegetales y tengo que admitir, no he tenido mucho éxito. Sin embargo, he podido observar que aunque la semilla sea buena y los insumos, los abonos, sean buenos también, y también la temporada sea buena para sembrar, realmente mucho depende de la tierra para poder tener una buena cosecha. La tierra que se usa debe de ser buena, si no, de nada serviría poder sembrar. A veces yo he hecho todo de mi parte para tener una buena cosecha. Lo he intentado una y otra vez, sin embargo, el hecho de no tener una tierra propia para sembrar, una tierra que pueda funcionar para tal fin, eso me ha limitado a mí a ver el éxito en las cosas que trato de plantar. Algunos sembradores en algún momento han hecho cosas que parecen inusuales. No hacían surcos en la tierra, sino que simplemente tiraban la semilla y esperaban para saber en qué área la tierra era buena. ¿Y cómo sabían que una parte de la tierra era buena? Dependiendo de en qué lugar la semilla podía germinar. Y entonces, cuando podían advertir en aquellos tiempos, de manera rudimentaria, de quizás hacer algunas cosas, cuando miraban que la semilla germinaba, entonces comenzaban a hacer los surcos para sembrar justamente en los lugares donde la semilla había nacido, había crecido. Hola, queridos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión, a este tiempo de reflexión juntos. Quiero animarles para que en este tiempo, que es, por cierto, bien corto, podamos hacer que nuestro provecho sea el mayor provecho posible. Y que la reflexión de hoy nos pueda ayudar a mejorar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, para que nosotros podamos cosechar mucho fruto. Espero que todos se encuentren bien. Mi oración es que usted y su casa sean guardados, sean bendecidos, los propósitos de Dios se estén cumpliendo en su vida y ojalá, si usted está bien ahora, que al final de esta reflexión, pues todos podamos estar mejor. Un abrazo para todos, mi cariño para todos, siempre es bueno compartir con ustedes este tiempo. La propuesta que quiero ofrecer en esta oportunidad, la propuesta bíblica para reflexionar, la vamos a encontrar en uno de los evangelios. Por cierto, lo podemos encontrar en otros de los evangelios sinópticos, aquellos que tienen parecido en su contenido. Nos vamos a referir al evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Usted conoce esa historia. La historia es una parábola, le llaman la parábola del sembrador. Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Estaré compartiendo acerca de la parábola del sembrador, como he dicho, y me ocuparé en estas próximas semanas de darle un poco más de amplitud a este párrafo de la Biblia que tanta enseñanza nos ofrece y de la cual podemos aprender muchísimo juntos. Y quizás algo de lo que escuchemos hoy es algo que nosotros estamos requiriendo, necesitando para el bien de nuestras propias vidas. Así que en las próximas enseñanzas daremos un poco más de amplitud a este tema. Vamos a tratar de que en cada semana posterior a esta podamos tomar en consideración varios detalles que aparecen aquí, que son detalles importantes que se mencionan en esta parábola. Repito, la parábola del sembrador se puede encontrar en los 3 evangelios sinópticos. Lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, en Marcos capítulo 4, versículo 2 al 20, y en Lucas, que es la referencia que quiero utilizar en esta oportunidad, en el capítulo 8, versículo 4 al versículo 15. Tengo que decir que es una manera muy hermosa, muy bonita, como Jesús utilizaba
las parábolas para enseñar, para llamar la atención de los oyentes. Realmente las parábolas tenían un gran valor de enseñanza y despertaban un interés pero grande en las personas a quienes eran dirigidas. A través de ellas, pienso, se estimulaba el preguntar, el aprender, y las historias que se utilizaban eran de práctica aplicación para la vida y se prestaban también para poder recordarlas fácilmente y que la enseñanza a través de las parábolas dejaran una enseñanza permanente en el corazón de las personas. Jesús estaba ilustrando a través de estas parábolas verdades que nosotros necesitamos aprender, verdades que necesitamos considerar. Cuando Jesús habla, hay que prestar atención. Mucho se puede alcanzar en el corazón del hombre. Y Jesús justamente eso es lo que buscaba. Trataba que a través de las diferentes enseñanzas, que los oyentes estuvieran atentos, estuvieran pendientes y poder alcanzarlos a ellos. Alguien decía, todo se reduce a algo de lo que no tenemos absolutamente control. Podemos salir, podemos hablar, podemos predicar, podemos enseñar de muchas maneras. Pero algo que se requiere y no tenemos control ahí es la condición del hombre, de los que oyen el mensaje. ¿Cómo es la condición del hombre que oye el mensaje? Porque eso marcará la diferencia. Y justamente esta parábola del sembrador nos habla de eso. Y cuando Jesús comenzó a enseñar, justamente usando parábolas, Él comenzó explicando eso mismo, que se necesita depender. Para que haya algo más que suceda, se necesita del corazón del hombre. Así que yo le quiero pedir que nos dispongamos todos nosotros a que nuestro corazón esté atento y podamos recibir lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros hoy. Así que con todo el ánimo, tomemos la palabra, tomemos la Biblia, leamos esta porción de la Biblia y después nos detenemos a conversar un poco de esto. Lucas capítulo 8, versículo 4 al versículo 15, la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Es decir, había mucha gente, una gran multitud, y de diferentes ciudades, de cada ciudad venían a él, porque querían escucharle, querían verle. Y él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo quiero yo que el Señor, nuestro corazón esté sensible para escuchar
lo que debemos de aprender. Hay tanto aquí, tanto belleza, tanta hermosura en el contenido de esta parábola y tanto que podemos aprender. Nos habla esta parábola de los diferentes tipos de terreno que cubre los diferentes tipos de corazón. A eso se refiere. Cuando se habla del terreno, se está refiriendo al corazón del ser humano. Y se nos mencionan diferentes tipos de corazón. Se nos habla de la semilla que se siembra. Y la semilla que se siembra es justamente la palabra de Dios. Me parece muy interesante aquí que Jesús no describe aquí a los ateos, a los que no son religiosos, no está describiendo a los ateos en su parábola. Él está hablando a la gente de una cultura altamente religiosa, a los escribas, a los fariseos, a los mismos que habían blasfemado de las obras del Espíritu Santo. Estaba hablando también a los judíos, a sus discípulos. Y a otra gente que de diferentes ciudades venía a escucharle a él. Y es importante entender el pecado de mucha gente en ese tiempo era simbolizado por la dureza de su corazón. No querían oír, no querían aprender. Repito, cuando se habla de la tierra, de los diferentes lugares donde la palabra es sembrada, eso se refiere al corazón. Pregunto, ¿y nosotros qué clase de tierra somos? Y es una buena pregunta, porque tenemos que revisar, analizar, pensar, preguntarnos, ¿qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? Obviamente, usted sabrá que aquí hay mucho que podemos compartir y nos vamos a detener en un par de pasajes. Yo quiero detenerme en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 11, el versículo 12. Y quiero llamar a este tema semilla junto al camino. Por decir un nombre, probablemente habrían muchos nombres más, pero quiero que nos detengamos en esa semilla que es regada y que cae junto al camino. Nos detendremos en esa parte de la parábola. Repito, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué sucede con esa semilla? ¿En dónde está cayendo la semilla? Porque obviamente el sembrador es el Señor. Él es el que lleva las buenas nuevas. Y nosotros debemos de también hacer esa labor, llevar las buenas nuevas. ¿En qué tierra va a caer la buena semilla? ¿En qué tierra está cayendo la buena semilla? Y nos vamos a quedar, como decía anteriormente, repito, en el versículo 4 y 5. Y juntándose una gran multitud, imagínense, no sé cuánta gente sería, pero dice que era una gran multitud. Gente que quería escuchar a Jesús. Gente que quería saber más de Él. Y los que de cada ciudad venían a Él. De muchos lugares, de diferentes lugares. Y a ellos les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Yo me pregunto, ¿qué motivaba a esas grandes multitudes a venir a Jesús? ¿Sería que estaban desafiados a arrepentirse y a seguir los caminos del Señor? ¿O sería que tantas demostraciones de poder que fluían a través de la vida de Jesús, que eso llamaba la atención de los demás? Quizás mucha gente necesitada quería justamente escuchar las enseñanzas de Jesús. No sé cuál sería la razón por la que muchos venían, seguramente todas ellas. Lo que Jesús sabía es que muchos de los que se juntaban tras de Él no eran personas realmente sinceras. Sí, así como lo escuchas. Él conoce los corazones de todos. Y mucha gente que se juntaba detrás de Él
No eran personas necesariamente que tenían una correcta intención, una voluntad determinada a seguir su consejo, su palabra. En Juan, en el capítulo 2, versículo 25, Jesús, que conoce todo, conoce las intenciones del corazón, las motivaciones del corazón, dice la Escritura aquí, capítulo 2, versículo 25 del Evangelio de Juan, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús sabe todo. Jesús sabe por qué razón le seguían, muchos de ellos. Es cierto, muchos quieren escuchar la palabra de Dios, sí, y hay muchas maneras de escucharla, sobre todo en este tiempo. Pero solo hay una manera en que la palabra de Dios realmente puede dar mucho fruto. Por cierto, tenemos que admitir que muchas personas han escuchado la palabra de Dios, pero la manera en cómo se recibe o cómo se responde hace que aquella semilla se vuelva improductiva en aquella tierra o infructuosa. Pienso yo que el buen crecimiento del fruto por la semilla sembrada depende de ti y de mí. Depende del que escucha, depende del oyente, depende del que está atento a poner por obra lo que escucha de parte de Dios, de la boca de Dios. Depende de que nuestro corazón sea una buena tierra que pueda recibir la semilla. La parábola habla a toda persona y es una advertencia a los que oyen la palabra de Dios que viene de su boca para todos nosotros. Repito, mucha gente reunida, como hoy. Probablemente vamos a encontrar mucha gente reunida en diferentes escenarios, en diferentes eventos cristianos, diferentes iglesias. Y qué importante es poner atención a lo que aquí encontramos. Por lo menos para mí despierta una gran emoción. Abre mis ojos para otras cosas y me hace asegurarme y preguntarme qué clase de tierra soy yo, en qué clase de tierra la palabra está siendo regada. Aquí Jesús relata una parábola y eso, una parábola, usted sabe, es una narración breve y simbólica quizás a través de la cual se puede enseñar una verdad. Es una manera que Jesús usaba para enseñar a otros. Muchas de las parábolas fueron tomadas de un evento del diario vivir, a través de lo cual Jesús quería enseñar algo y aquí utilizó un ejemplo, un sembrador. Alguien que salió a regar, a sembrar la semilla. Jesús vino a sembrar la semilla, a regar la semilla, las buenas nuevas. Ahora esas buenas nuevas, ¿cómo son recibidas por el hombre? ¿Cómo son recibidas en tu corazón? Y aquí en el versículo que leí, versículo 5, me dice justamente el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Los de junto al camino, yo quiero que nos quedemos ahí en esa parte. Los de junto al camino, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando? Y justamente, si miramos el versículo 12, nos dice, y los de junto al camino, hablando en relación al versículo 5, Jesús vino, el sembrador salió a sembrar la semilla y una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. El versículo 12 dice, y los de junto al camino, refiriéndose a la explicación de ese versículo 5, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire qué importante, qué serio es esto. El enemigo lo que trata de hacer es que nadie reciba la palabra, porque la palabra es luz, es verdad.
transforma el alma, cambia el corazón. Por eso no me extraña que el enemigo insistentemente está tratando de robarla. Y podrá lograrlo si acaso el terreno no es bueno para que la palabra se siembre. ¿Quiénes son los que se identifican que recibieron la palabra y esta cayó junto al camino? Podemos hablar un poco de eso. La semilla, dice ahí, los que recibieron la palabra, cayó junto al camino, es aquellos que recibieron la semilla. La semilla fue hollada. Junto al camino es un lugar donde realmente la semilla puede ser pisoteada y las aves del cielo se acercan y la comen, se la llevan. ¿A qué se refiere cuando se habla de los que se identifican que recibieron la palabra junto al camino? Son los que están a un costado, a una orilla, fuera del camino. Presentes quizás, pero sin involucrarse, sin ir más allá, a un lado. Se piensa que todo lo que está junto al camino son superficies duras, debido al constante tráfico que hay por ahí. Pero tengo que decir, es como algo que queda expuesto por la superficialidad, expuesto al pisoteo del malvado que viene a robar lo que se quiere sembrar. Quizás esos de junto al camino respetan la palabra, la oyen, porque la oyen. Quizás respetan algo y quizás respetan hasta los predicadores, pero no la consideran para sí. Ellos dicen, está bien, pero no es para mí. El éxito de la semilla, que repito, es la palabra de Dios, depende de una sola cosa: la calidad, la condición del suelo, la condición del corazón. Y pienso que por eso mucha gente fracasa. Porque la calidad del suelo, de su corazón, no permite que la palabra produzca frutos. Pienso que los de junto al camino son aquellos que pueden escuchar la palabra de Dios. Lo repito, no está ausente, más bien está presente, pero a un costado, fuera del camino, sin involucrarse, divagados. Quizás no considerando lo importante que es para ellos escuchar lo que el sembrador está tratando de sembrar. Son aquellos que pueden ir a una iglesia y se conocen fácilmente. Pueden escuchar un mensaje y pueden escuchar el mejor mensaje. Claro, el mejor mensaje es el que viene de la palabra de Dios. Pero no prestan la debida atención a las enseñanzas de la palabra. Nunca se cultiva el querer buscar algo más, un autoexamen, una revisión, una evaluación honesta acerca de cómo vivimos, acerca de las cosas que hacemos a diario, si estas honran o no honran a Dios, una evaluación honesta acerca de lo que podría ser culpa y necesita arrepentimiento. Para los que están junto al camino, la palabra no tiene cabida para producir un cambio en su vida. Por eso hay muchas personas que pueden pasar muchos años, escuchar muchas veces, oír, pero la resistencia a que la palabra produzca un cambio no les permite avanzar. ¿Por qué? Porque quizás muchos no tienen un reconocimiento del mal vivir. Hay cosas que están malas y no se pueden justificar. Entonces, cuando la semilla es sembrada, lo que se espera es que el corazón pueda escuchar. Pero cuando el corazón es el terreno junto al camino, simplemente la persona en esa condición
por su corazón, no va a reconocer su mal vivir, no va a reconocer su mal comportamiento, no va a reconocer sus pecados y por supuesto no va a poder ni arrepentirse. Y la palabra no va a tener cabida para que haya un arrepentimiento y un cambio de vida. Con todo lo que digo, los de junto al camino, me parece a mí que son personas o es un corazón que es resistente a la verdad de la palabra de Dios. Se resisten a tomar la verdad de Dios y hacerla vida en su vida. Se resisten a eso. Quizás esto es la más perturbadora y desesperada de todas las condiciones que Jesús presenta o representa en esta parábola. Creo que la incredulidad y el amor al pecado han hecho del corazón un entorno cerrado, donde la verdad no puede penetrar y mucho menos arraigarse. Los de junto al camino son personas que tienen un corazón duro. No admiten su pecado. Considéralo, piénsalo. Hay cosas que están malas y no hay mejor cosa que poder admitirlo y salir de esa condición. Porque cuando la semilla es sembrada, el de que tiene un corazón duro está a la orilla. La semilla sembrada aparte cayó junto al camino. Esas personas tienen un corazón duro, no pueden admitir su pecado, tampoco consideran que son personas necesitadas. Por supuesto, nunca se van a poder arrepentir. Y una persona en esa condición está totalmente susceptible, desprotegido y se convierte en una presa muy fácil de Satanás, quien con sus artimañas puede hacer perder a una persona e impedir a una persona recibir la buena semilla. ¿Qué corazón tenemos nosotros? Nosotros tenemos que estar pensando en eso. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Bueno, antes que la persona crea, antes que la persona se fortalezca, antes que la persona considere la condición de su vida, oye la palabra, antes que la persona reacciona, viene el diablo y arrebata la palabra. Y la persona nunca la aplica a su vida. Es selectivo entre todo lo que Dios ha dicho y en realidad su compromiso de vivir para Cristo es muy relativo y muy superficial. Mire qué serio es esto. Yo leo el versículo 5 y leo el versículo 12. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. ¿Qué pasó con esa semilla? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Cuando los discípulos preguntan qué significa la parábola, en el versículo 11 y 12, agregó el 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, la verdad de Dios. La verdad que puede salvar, la verdad que puede cambiar, la verdad que puede hacer vidas diferentes en nosotros. La verdad de Dios, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Mire qué triste, para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. ¿Qué terreno somos nosotros? ¿Qué corazón tenemos nosotros? ¿Qué tanta buena tierra podemos ser como para no estar junto al camino, para poner atención a lo que el Señor dice para nuestras vidas? Yo me pregunto, ¿cómo el diablo aprovecha para venir y arrancar la palabra de Dios de alguien en quien se quiere sembrar? Miren, alguien escribía, Satanás no ignora el poder de la palabra de Dios y el efecto
que hay cuando tomamos la palabra, cómo transforma la vida del ser humano. Satanás no ignora eso. Porque cuando el hombre recibe la palabra, sale de la oscuridad, sale de sus cadenas. Por eso, Satanás, que sabe eso, trata de estorbar y provocar indiferencia en muchos hacia la verdad de Dios. ¿Cuánta gente indiferente hay hoy, aún dentro de la iglesia? Con cosas que son vergonzosas y que no oyen la palabra, pero no se atreven a dejar que la palabra transforme su corazón. ¿Cómo arranca el diablo la palabra de Dios de un corazón bueno? Con engaño. Usted sabe, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuánta gente ha sido engañada? La mentira, la confusión por falsas enseñanzas, falsos maestros, las pasiones humanas pecaminosas, el orgullo, la terquedad del corazón, el corazón dado a los placeres del pecado. Queridos hermanos, miren, nosotros tenemos una lucha muy fuerte y peleemos por nuestra vida. Asegurémonos que nuestro corazón no sea como el corazón de donde la palabra cae junto al camino, sino que nuestro corazón sea diferente. Miren, Satanás sabe perfectamente que la fe y la salvación llega a las personas que atienden la palabra de Dios. Por eso trata de estorbar e impedir que nosotros podamos escucharla y atenderla. ¿Cuántas personas hay que saben que están en una condición vergonzosa y la palabra se riega, la semilla se coloca en el lugar para que sea atendida, para que produzca fruto? Y muchas personas, sabiendo su condición, simplemente pueden solamente decir, oímos eso, pero no dejan que eso penetre en su corazón y cambie. Y obviamente Satanás viene y roba la palabra que se escuchó. Miren, para Satanás es muy fácil aprovecharse de aquellas personas que aman la oscuridad, el engaño, la mentira, las trampas. Para Satanás es muy fácil mantener engañada a una persona así. Fácilmente desvía sus mentes de la verdad de la palabra que da vida. Bueno, ¿qué pasó con Eva desde el principio? Satanás le engañó. ¿Y cuánto dolor trajo eso? Porque ella se prestó para eso. Mucha gente en la Escritura quizás oyeron de buena gana la palabra, pero no pasó nada, no hicieron nada, no permitieron nada en su corazón. Leamos un par de pasajes bíblicos. Marcos, uno de ellos, Marcos, capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista corregía a alguien que estaba en una vida de adulterio. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cuánta gente hay así que escucha de buena gana y no cambia? ¿Por qué? Y da dolor eso. ¿Cuánto tiempo va a pasar para poder reconocer algo que necesita salir de nuestra vida, pero lo estamos reteniendo ahí? Aquí había un hombre, Herodes, temía a Juan, lo admiraba. Sabía que Juan era el Bautista, era un varón justo y santo. Y lo protegía, le guardaba a salvo. Y cuando le escuchaba, dice ahí, se quedaba muy perplejo, se admiraba de la palabra de la semilla que era sembrada.
de la semilla que era regada. Y le escuchaba de buena gana. ¿Qué pasó con Herodes? Ordenó que a Juan le cortaran la cabeza. ¿Cuánta gente hay así? Que escucha la palabra y dicen, qué bonito, qué admirable, pero no dejan que ella cambie su corazón. Y obviamente la escuchan y Satanás viene y la roban. De ahí ni se recuerdan más. Muchas personas, muchos casos en la Biblia podemos encontrar nosotros. Hechos, capítulo 26, otro. Un hombre que admiraba al apóstol Pablo. Hechos 26, 27 y 28. Pablo estaba testificando acerca de su nueva vida en Cristo. Y dice el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Como que Agripa era admirador de la palabra. Pero nunca reaccionó a que la palabra produjera un cambio en su vida. Y podemos criticar a esta gente, podemos criticar a Herodes, podemos criticar a Agripa y podemos criticar a muchos otros. Podemos criticar a aquellos que se endurecieron y terminaron matando a Esteban. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que escuchamos? ¿Qué efecto produce en el corazón? ¿O solo lo oímos y decimos, yo admiro esa palabra, me gusta? ¿Y? Pero no produce nada más. Y aquí estoy leyendo este pasaje. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo le pregunta y Pablo le dice, yo sé que tú crees. ¿Tú crees a los profetas? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánta gente hay así? Que oye, pero no sucede nada en sus vidas. Saben que algo está mal, pero no dan ese paso para cambiar, para transformar, para permitir al Señor hacer algo nuevo en su corazón. Pasó con Judas también, caminando con el Maestro. Su corazón nunca permitió que la palabra hiciera un cambio en su vida. Y temo que lo mismo está pasando con muchas personas. Y personas que quizás nosotros conocemos. Y hasta podría pasar con nosotros. Saber que algo no está bien y no dejar que la palabra nos corrija. Para mucha gente es más fácil meterse en un sinnúmero de temores, de inseguridades, en lugar de confiar en lo que Dios dijo. Que podríamos estar descansados en Él. ¿Para cuántas personas el enemigo ha venido a robar esa confianza de que Dios dijo, no temas? ¿Qué vamos a hacer? Los de junto al camino son personas que no permiten que la palabra vaya a lo más profundo. No permiten un cambio. Y obviamente, aunque la escuchan, Satanás la roba. Escuchan, pero permiten al diablo quitar la palabra del corazón. Quiero leer algunos proverbios, algunos pasajes en la Biblia solamente para una referencia, para que nosotros nos pongamos a pensar un poco en la responsabilidad que tenemos de dar respuesta, de cuidar nuestro corazón, de atender lo que el Señor quiere enseñarnos. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice, el hombre que reprendido, ya hablamos de algunos de ellos, Herodes, el rey Agripa, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Los del junto al camino son personas acostumbradas a eso. Oyen, pero tienen un corazón duro. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Los males serán mayores y mayores. Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado
El hombre que siempre teme a Dios. Siempre teme a Dios. Pero hay una diferencia con el otro. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay personas que pueden estar escuchando la palabra, pero como están junto al camino no se comprometen. Están un poquito apartados. No permiten que la palabra haga un cambio, una cirugía completa en su corazón. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El hombre que permite que esa palabra haga un cambio en su vida. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Será peor, peor y peor cada vez. ¿Quiere uno eso? No, uno no quiere eso. Pero tenemos que decirlo, tenemos que advertirlo. Parte de esto pasaba con el pueblo de Dios. Jeremías tenía que reprender al pueblo porque el pueblo se había ido por detrás de dioses, detrás de cosas vergonzosas realmente, y él tenía que corregir al pueblo. En el capítulo 19 de Jeremías, versículo 15, por tener una lectura entre muchas que hay, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Los de junto al camino no consideran la palabra como algo importante, siempre están a un lado. Y porque están así, no la consideran para sí mismos. Satanás roba lo que escuchan. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Voy a terminar con un pasaje más, Santiago, capítulo 1. Yo creo que nosotros tenemos la bendición, la oportunidad, la dicha, el privilegio de tener la palabra, de tener la escritura y dedicarle tiempo a ella. De hecho, hay personas que solamente ocupan la palabra cuando es el fin de semana, es el día de ir a la iglesia. No podemos estar a un lado. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una gran diferencia entre los que ponen atención a la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y dejan que esa semilla pueda producir fruto. ¿Qué encuentro? Esta gente del camino carecen realmente de un verdadero espíritu de arrepentimiento, de un verdadero deseo de cambiar sus vidas, de una verdadera entrega, de un deseo de vivir una vida en obediencia total a Dios. Y eso nos debe preocupar a nosotros. Que nosotros no seamos de los de junto al camino. Y si acaso hemos estado ahí, comencemos a pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname. Ayúdame a atesorar tu palabra y permitir que tu palabra produzca fruto. Concluyo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de terreno somos hoy? Con las cosas que vivimos, las cosas que hacemos. ¿Qué clase de terreno con lo que escuchamos de la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué estamos haciendo con la semilla que es sembrada? ¿En qué clase de tierra está cayendo? ¿En qué clase de tierra está cayendo? ¿Qué clase de tierra somos nosotros?
Decía al principio, es importante tomar tiempo para reflexionar, para pensar, es nuestra vida la que está en juego. No solo nuestra vida, la vida de los nuestros, la vida de mucha gente. Para mí es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para que esto nos pueda servir, para poder revisar nuestro corazón, poder monitorear en dónde está nuestro corazón, poder darnos cuenta cómo estamos recibiendo la palabra y qué respuesta estamos dando a la semilla que es sembrada. Hagamos bien nuestra parte. Queridos, un gran abrazo para todos. Que esta reflexión nos ayude seriamente a pensar en nosotros y a asegurar que entendemos que Dios quiere ministrar nuestro corazón, que podemos permitirlo o simplemente podemos cerrarnos. Ojalá podamos permitir al Señor y no seamos de los de junto al camino. Mi cariño para todos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.